Quiero resaltar que pues el apoyo que el gremio nos ha dado para poder contarles un poco sobre qué es o qué son las zonas no interconectadas. Y vale la pena resaltar que para poder empezar, nosotros queremos reflejar cuál es el problema del que estamos hablando y cómo a partir del apoyo que a través de la gremiación y de todas las empresas asociadas a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones pueden visibilizar la situación y poder generar oportunidades de inversión y de negocios en lo que se conocen como las zonas no interconectadas. Hoy queremos iniciar esta presentación contándoles un poco a través de una imagen qué son las zonas no interconectadas. Como ustedes bien lo conocen, Colombia pues tiene el sistema interconectado nacional y en más del 52% de nuestro territorio no llega a esta red eléctrica nacional, y por ende estas zonas son conocidas como zonas no interconectadas y son aquellas, la Colombia profunda, Amazonas, Guaviare, Guainía, Bichada, todo el Pacífico colombiano, parte de la Alta Guajira, las islas, San Andrés también, Isla Fuerte y demás islas que rodean a nuestro territorio nacional, hacen parte de lo que se conocen como zonas no interconectadas. Y es este tipo de familias, principalmente indígenas, comunidades de negritudes, campesinos, que son los que habitan en estas zonas, quienes hoy están viendo una posibilidad de desarrollo, viendo una posibilidad de conectarse con el mundo a través de la energía. Y aquí resaltamos la familia de Delio Suárez, un capitán indígena de La Ceiba, en Guainía, uno de los primeros proyectos que tuve la oportunidad de iniciar en este proceso, en este periodo de encargo frente a esta entidad, y era llevarle la energía eléctrica a 620 familias en todo el departamento del Guainía, a lo largo de dos grandes ríos, que es el río Guaviare y el río Guainía, y en estos dos ríos habitan familias indígenas que nunca habían tenido el acceso a los servicios públicos domiciliarios. Y hoy, gracias a la energía, a las fuentes no convencionales de energías renovables, estas 620 familias tienen el servicio de energía eléctrica, y así como ellas, más de 2.000 familias en el departamento se han visto beneficiadas, y ahorita veremos cuáles han sido el alcance que este tipo de soluciones ha tenido a lo largo y ancho de nuestro país. Pero para empezar, ¿cuál es el problema o por qué queremos hoy contarles y hablar sobre las zonas no interconectadas? Pues bien, las zonas no interconectadas en Colombia tienen dos principales problemáticas. Y dos principales problemáticas, y queremos reflejarlo y empezar por el problema, porque queremos contarles a todos que aquí hay unas grandes oportunidades. Por un lado, en este 52% de nuestro territorio nacional habitan aproximadamente 657.000 familias. De estas 657.000 familias, aproximadamente 237.000 ya tienen servicio de energía eléctrica, pero aproximadamente 420.000 no cuentan con ese servicio de energía eléctrica. Y para poder entrar en profundidad, ¿a qué nos referimos? Dos problemas. Por un lado, hay familias que no tienen luz. Uno de los grandes compromisos de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 7, habla de la universalización y el acceso a la energía eléctrica. Y no podemos hoy, en pleno siglo XXI, rendirnos ante esta situación de que en Colombia sigan existiendo familias que no tienen el servicio de energía eléctrica. Entonces, nuestro primer reto como gobierno, como sector público-privado, y la invitación que le hacemos a todas las empresas que nos están viendo en esta conferencia es: no podemos seguir hablando de eficiencia energética si en Colombia siguen habiendo familias que no tienen energía eléctrica. Y por ello invitamos a que atendamos este problema. Cuando llegamos al gobierno nacional eran más de 500.000 familias que no tenían el servicio, y este gobierno se propuso que con recursos públicos mínimos se iban a energizar 100.000 familias. Bueno, la buena noticia es que al día de hoy llevamos energizadas 80.000 hogares, 80.000 familias que por primera vez tienen el servicio de energía eléctrica. Por ende, hay un análisis que a través de la UME pues se realiza de, bueno, ¿y cómo se pueden conectar esas 420.000 familias que nos faltan? Y ese análisis nos indica que aproximadamente 306.000 siguen siendo no interconectables al sistema. Tenemos que buscar la manera en cómo le llevamos energía eléctrica, no solamente a través de paneles solares, sino a través de otro tipo de fuentes: energía eólica, pequeñas centrales hidroeléctricas, pequeñas microredes con biomasa o con cualquier tipo de tecnología, o como lo hemos venido en algunos casos con soluciones individuales. Y
hay un reto muy importante de los operadores de seguir expandiendo redes porque señala el PIEC, que es nuestra hoja de ruta, el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura, que aproximadamente 114,000 familias sí son interconectables al sistema. Y aquí tenemos una discusión y un llamado de por qué familias que son interconectables aún no lo han sido atendidas. Bueno, este es el reto. ¿Cómo seguimos expandiendo redes? ¿Cómo llegamos a ese universo de la prestación del servicio y de la zona de influencia que cada operador tiene? Yo creo que es un tema que no nos puede dejar de lado y no podemos quitar la mirada a que esta es una situación que se debe atender y se debe atender de manera inmediata. Y el otro problema es que quienes hoy en día están siendo atendidas, las 237,000 familias, bueno, pues aproximadamente 145,000 solamente tienen un servicio parcial, tienen un servicio entre 4 y 16 horas. La gran mayoría en promedio tiene 4 horas. ¿Y a qué se debe que tengan 4 horas? El Estado homologa el beneficio que obtendría una familia en el sistema interconectado y a través de una resolución que fue expedida en el 2007, establece un mínimo de horas subsidiadas, porque la energía que se genera en esta zona se realiza a través del diésel. Entonces el Estado subsidia unas horas. No significa que las familias, o en este caso, un prestador del servicio que quiera prestar más horas no lo pueda hacer. Lo que pasa es que ese diésel con el que se genera adicional, pues no tendrá el subsidio estatal. Pero el Estado promueve o atiende un promedio o un mínimo de horas al día para cierto tipo de comunidades. Es decir, que de las 237,000 familias, solo 56,000 tienen un servicio 24 horas, 145,000 tienen un servicio parcial, y hoy 36,000 familias que han sido conectadas, dada la cifra que les di anteriormente, han sido conectadas con soluciones fotovoltaicas individuales. Es decir, que si nosotros miráramos en términos de capacidad instalada y en términos de necesidades de energía, pues vemos que aproximadamente necesitaríamos cerca de 306,000 kilovatios o 306 megas que requieren ser instaladas en toda la zona no interconectadas. Y pues muchos dirán, bueno, estos proyectos son pues muy bajos o no son llamativos. Pues aquí queremos decirles que en la medida en que los servicios públicos llegan a estas zonas, evidentemente la demanda energética empieza a crecer, empieza a haber desarrollos, se empiezan a desarrollar proyectos productivos, pesca productiva, pesca, almacenamiento de esa pesca, almacenamiento y productividad en estas zonas, y evidentemente aquellas familias que habitan más alejadas de esos cascos urbanos o esos cascos comunitarios, pues vienen y empiezan a generar desarrollo, y evidentemente aquí estamos calculando un mínimo de 1 kilovatio por familia atendida, pero evidentemente, y esto cubriría unas necesidades básicas, que es la manera en cómo estamos ampliando, pero en la medida en que se logre generar más desarrollo, pues evidentemente esta demanda energética puede aumentar. Por ende, aquí estamos haciendo unos supuestos sobre unos mínimos, pero sabemos y hemos visto en la práctica que en la medida en que se mejora el servicio de energía eléctrica, inmediatamente la demanda energética empieza a aumentar y es una posibilidad de negocios para sus inversionistas. En este caso, vale la pena aquí resaltar que también cuando llegamos al gobierno, y como les contaba, la gran cantidad de energía que se genera en estas zonas era con fuentes tradicionales y principalmente con combustibles fósiles como el diésel. El 95% de la generación de energía eléctrica se daba con diésel. Gracias a la expansión de energía y la política pública de transformación energética, la manera en cómo el instituto y el gobierno nacional viene apoyando la ampliación de cobertura y el mejoramiento de las soluciones es a través de fuentes no convencionales, a través de mecanismos que permitan garantizar una menor contaminación, menos efectos de gases de efecto invernadero, y con ello cambiar esa matriz y dejar de depender del diésel para generar la energía en estas zonas. Y hoy podemos destacar que solo, pues, y hay un trabajo enorme acá por sustitución, el 88% se está generando con diésel y el 12% con fuentes no convencionales de energía renovables. Y aquí hay un reto gigante, no solamente, como ya lo mencionamos, por un lado de ampliar cobertura, dos, de mejorar el servicio de energía eléctrica para quienes ya lo tienen, pero tres, en un proceso de transformación y de eficiencia, porque aquí vale la pena señalar que los grandes retos que se nos vienen son retos precisamente
regulatorios, de medición, de eficiencia, de ese usuario energético que es capaz de entender las necesidades y las dinámicas del servicio de energía eléctrica. ¿Qué está haciendo entonces este instituto para promover la ampliación y para promover el mejoramiento de este tipo de soluciones? Por un lado, el instituto, que es el Instituto de Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas, por un lado, dinamiza la inversión pública, la inversión privada y de cooperación para que estas comunidades tengan soluciones eficientes mediante proyectos de estructuración o de inversión pública. En este caso, todos los años el instituto tiene dos áreas: un área que identifica proyectos, prioriza la estructuración y acompaña la presentación de proyectos a fuentes de financiación públicas. Existen diferentes fuentes de financiación públicas a las cuales no solamente las entidades territoriales, sino también las empresas pueden acceder, como por ejemplo lo son los fondos de expansión de cobertura que administra el Ministerio de Minas y Energía, que en la ley 2099 fueron unificados en un solo fondo y está siendo regulado, pero que hoy se conocían como el FASNI, que es el Fondo de Ampliación en Zonas No Interconectadas, el FAER, que es el Fondo de Ampliación por Red, de Energía por Redes, y estos fondos permiten que se amplíe la cobertura con proyectos de inversión pública presentados por entidades, pero también por empresas. Adicionalmente, acompañamos a que las entidades territoriales accedan a este tipo de fondos, pero también a fondos como el Sistema General de Regalías o fondos incluso que administran las mismas administraciones públicas e inclusive fondos como el FENOGE, entre otros. También, por otro lado, identificando esos proyectos, también tenemos un proyecto de inversión que el Presupuesto General de la Nación nos asigna para que el IPSE también ejecute obras y con ello pueda generar un mayor impacto de transformación en este tipo de zonas no interconectadas. Y con ello, el instituto no solamente ejecuta, sino que ha visto un modelo junto con el Ministerio de Minas y Energía para que los proyectos puedan entregarse en administración, operación y mantenimiento a través de aliados estratégicos que son prestadores de servicio público. Y por último, impulsamos la participación del sector privado y de cooperación internacional en la financiación de proyectos. Muchas fuentes hoy en día, ahorita lo mencionaba Fernando de Findeter, no solamente de financiación en crédito, sino también de financiación en cooperación, de financiación de responsabilidad social, están buscando cómo a través de este tipo de inversiones estratégicas y de inversiones sociales se logra la cobertura universal de agua, de alcantarillado, de vías, pero sobre todo de energía eléctrica, porque sabemos que este tipo de servicios transforman la calidad de vida. Y en este caso el instituto acompaña también a aquellas iniciativas que se quieran presentar a este tipo de cooperación. Hemos acompañado a entidades territoriales, hemos viabilizado proyectos que se presentan a través de obras por impuestos. Hay otros mecanismos como es el de obras por regalías y cualquier tipo que ustedes quisieran entender o proponer. El instituto ha venido acompañando a empresas, a entidades y a personas para que se visibilice el problema, se consolide ese problema a través de un proyecto de inversión pública y con esto podamos llevar a buenas soluciones energéticas para las comunidades. Pero por otro lado, el instituto también hace parte del proceso de transformación energética en el cual se recomienda que las entidades tengan una especialidad frente al rol que ejercen en esta dinámica de la política pública. Y por ello el instituto se ha venido consolidando como un aliado estratégico de la estructuración y de la inversión para alcanzar la universalización del servicio de energía. Y en ese sentido hemos participado en instancias como la discusión de la ley, la discusión del marco normativo que se está actualizando, la discusión del COMPES de transición energética, y con ello se está logrando una articulación sectorial que permite una modernización institucional y con ello alcanzar la universalización, el mejoramiento de las condiciones de la prestación del servicio, pero sobre todo un engranaje entre el sector público, el sector privado, el sector cooperante, precisamente para lograr esos propósitos de mejorar la calidad energética en estas zonas. ¿Cuáles son los avances en temas regulatorios que se han tenido? Primero, pues esos avances van con un objetivo, como lo hemos venido resaltando. Por un lado, pues vienen para poder cubrir esas dos necesidades, ampliación y mejoramiento. Y en ese sentido, era necesario que ese marco regulatorio se modernizara y se modernizara con el fin que permitiera la incorporación de nuevos agentes, de nuevas tecnologías, de fuentes no convencionales como que reemplazaran precisamente
a las fuentes tradicionales, y esas fuentes como el hidrógeno, como la energía eólica, como la energía, incluso los sustitutos transicionales como el GLP o el gas natural que permitan sustituir el diésel, que es la fuente con la que hoy se genera la gran parte de la energía en las zonas. Y esto también permite nuevos esquemas transaccionales. Y por ello quiero resaltar las últimas resoluciones que la Comisión de Regulación de Energía y Gas ha emitido precisamente para poder consolidar la modernización de este marco. Por un lado, la fórmula tarifaria que permite remunerar los sistemas de soluciones solares fotovoltaicos. Se tenía una resolución transitoria y la CREG publica una fórmula tarifaria definitiva que da una seguridad jurídica y una seguridad financiera para quienes hacen inversiones de manera individual. Se les reconozca no solamente el esquema de administración, operación y mantenimiento, sino que también se les pueda reconocer la inversión en el G que realizan, y con ello poder fomentar la inversión privada en este tipo de soluciones. Por otro lado, la CREG saca hace una semana a consulta el nuevo reglamento de prestación del servicio de ZNI, que permite la modernización de la famosa CREG 091, que establecía las condiciones de la prestación en zonas no interconectadas, y establece un mecanismo moderno separando las actividades que la ley ya separaba en generación, distribución y comercialización, y le exige y le da unos tiempos precisamente a que todos los prestadores del servicio empiecen a dar mejoras en la prestación frente a la medición, frente a la eficiencia, frente a las buenas prácticas que el sistema interconectado ha venido implementando, pero que en estas zonas no se veían porque la regulación no las exigía, pero tampoco la regulación permitía la remuneración. Entonces la CREG propone un nuevo marco regulatorio para las zonas no interconectadas, y paralelamente a eso estará expidiendo un nuevo marco tarifario para las zonas no interconectadas. Y en estas dos resoluciones vale la pena resaltar que se invita a que se particularicen las actividades y con ello se generen nuevas dinámicas de generación en este tipo de zonas que le den mayor seguridad jurídica a quienes decidan invertir en las zonas no interconectadas. Y por último, también sacó para consulta y está a puertas de ser ya puesta en firme, esperemos, es que todo contrato de energía eléctrica en las zonas no interconectadas, de compra de energía en la generación, pues debe ser realizado a través de un proceso público en el que se invite a nivel nacional a diferentes oferentes, y por ello involucra al instituto como un actor clave en ese proceso de publicidad, y ordena y le da la orden a los prestadores que vayan a realizar este tipo de compras, manden la información al instituto, el instituto lo publica para darle pues precisamente ese margen de cobertura nacional, y con ello y cumpliendo esa garantía, la CREG analizaría el proceso tarifario que debería ser reflejado en la comunidad a la cual se está realizando la inversión privada. Y es una condición per se para que la CREG pueda dar tarifa. Entonces, ¿esto qué nos da? Nos da una mayor transparencia entre las actividades que realizan los prestadores del servicio hoy consolidados y ubicados en las zonas no interconectadas, y las posibilidades de inversión que cualquier empresa pueda observar. Y con ello, pues lo que se busca es incentivar la vinculación privada y lograr una ampliación de cobertura con fuentes no convencionales de energías renovables. Aquí vale la pena que en frente a la eficiencia energética, frente al avance, el mejoramiento que hemos tenido en las zonas no interconectadas, resalto algunos de los proyectos que el instituto ha venido promoviendo, no solamente con recursos públicos, sino también con recursos privados, precisamente para lograr que esos grupos electrógenos que tenían una energía parcial, como lo mencionaba, pues puedan ampliar su energía de 4, 6 a 24 horas. Y hemos hecho mejoramientos en Nazaret, que queda en la comunidad más al norte de Colombia, en la Alta Guajira, en el municipio de Uribia, en las islas como Titumate, como Santa Cruz de Lilotes, como Isla Fuerte. Se han hecho mejoramientos de la infraestructura energética que había sido instalada en tiempos anteriores, y con ello se está logrando un porcentaje de cobertura cercano a las 24 horas del servicio. En Titumate, en una isla que queda en Acandí, en Nuquí, se está haciendo también inversiones
para poder lograr esa eficiencia energética. En Puerto Carreño se instaló un proyecto de biomasa que ahorita comentaremos un poco de él. En Iniria, una granja solar de inversión privada a la cual Egensa, que hoy es el administrador de la granja, pues logró una convocatoria y ha hecho unas alianzas estratégicas frente a la inversión, y se están construyendo en este momento parques híbridos en Cumarío, en Barrancominas, que es el municipio de más reciente creación del departamento del Guainía, en Taraira, en San José del Guaviare, en Miraflores. Son proyectos que están ampliando las horas de generación a través de fuentes no convencionales y que permiten y están enfocadas en lograr una mayor eficiencia a través de la generación de este tipo de fuentes. Y incentivando el consumo eficiente de la energía, junto con Colombia Inteligente y junto con el Ministerio de Minas y Energía, nosotros realizamos un proyecto piloto del cual en este momento estamos recopilando datos, instalando 905 medidores prepago que permiten no solamente cambiar la dinámica de consumo de las familias en Puerto Carreño, sino que adicionalmente permiten y están generando algunos análisis de los horarios de consumo que pueden llegar a implementar un programa hacia incentivo a la demanda. Entonces veníamos hablando de cómo lograr que a través de incentivos específicos se puedan cambiar programas de respuesta a la demanda. Entonces con Colombia Inteligente dijimos, vamos a hacer un piloto con el Ministerio de Minas, vamos a analizar una población de las zonas no interconectadas, que se pueda medir, que se pueda transmitir, que se pueda evidenciar qué pasa si yo genero unos incentivos a ciertas horas, precisamente para que esa eficiencia de la generación se traslade al usuario. Y en este momento estamos en la fase de recopilación de datos. Ya se lograron instalar los 900 medidores prepago y esperamos que este piloto arroje una serie de insumos que nos permita proponer incluso más marcos regulatorios o más señales regulatorios frente a la eficiencia energética, frente a programas de incentivos y de respuesta a la demanda. Y con ello poder seguir promoviendo no solamente la eficiencia desde la generación, sino la eficiencia desde el consumo, y entre el sector cooperante, el sector gremial y el ministerio poder seguir proponiendo este tipo de regulaciones a la comisión. Vale la pena resaltar que las zonas no interconectadas tienen un diagnóstico un poco desalentador, y que son puntos en los cuales como sector público y en el cual invitamos al sector privado debemos prestarle atención para poder lograr un mejoramiento de la calidad del servicio. Por un lado, un reto de universalización. Es claro que más de 400.000 familias no tienen energía, y esto es inaceptable, y por ende debemos seguir luchando para que todas las familias en Colombia tengan energía eléctrica. Por otro lado, el segundo reto, como lo mencioné, es el mejoramiento de la infraestructura de generación. Vale la pena aquí que la CREC está trabajando en una definición de tarifas de acuerdo con esa nueva regulación, pero hoy no ha salido, y por ende seguimos promoviendo ante la comisión que se den esas señales regulatorias específicas para poder establecer y dar seguridad tarifaria a esos nuevos proyectos. No solamente desde el punto de vista del cálculo que hoy en día se tiene, sino también desde el punto de vista de nuevas fuentes que quieran ingresar a la matriz energética. Se deben fortalecer los procesos de mantenimiento de los activos. Aquí hay un problema muy serio frente a los prestadores, y es que la gran mayoría de los grupos de electrógenos que hoy en día generan la energía eléctrica han sido donados, o han sido comprados, o han sido adquiridos con recursos públicos, y por ende el mantenimiento de estos activos es casi nulo. Y ahí hay una gran oportunidad de generación de articulación entre inversiones privadas para poder lograr esquemas de sostenibilidad mucho más robustos. Por otro lado, hay una concientización del uso eficiente de la energía. Muchas de estas familias, dada la manera en cómo se genera, pues como se prenden 4 horas, no existen transformadores, no existen medidores, no existen ni siquiera el switch para prender la luz. Entonces simplemente tienen los bombillos de las casas prendidos de manera permanente, se prende la motobomba o la bomba de diésel, se prende, y todo el pueblo queda energizado sin controlar, digamos, ningún proceso de eficiencia. Y esto tiene que cambiar. La gente tiene que ser consciente de ese uso eficiente de la energía,
pero pues como solo lo tienen 4 horas, pues la gente tiene sus bombillos, sus equipos ya conectados, están esperando que llegue la energía, y en el momento en que se desconecta, pues no, el switch de prender y apagar la máquina es el switch de todo el pueblo. Y esto tiene que cambiar. Y en eso también hay que hacer un proceso de concientización a las familias de que la energía tiene que tener un uso eficiente. ¿Cómo mejoramos el servicio a través de mejores electrodomésticos en el momento de la instalación de este tipo de paneles, este tipo de soluciones? Y aquí hay un trabajo bastante fuerte que tenemos que realizar con entidades como el FENOJE y que se ha venido promoviendo. Se debe realizar un fortalecimiento a la gestión del recaudo. La gran mayoría de familias considera que si la energía proviene del sol, pues debería ser gratis. Si el Estado no ha llevado energía, pues debería venir a instalármelo de manera gratuita. Y ahí vale la pena revisar cómo este tipo de proyectos que se realizan, por ejemplo, con medidores prepago han venido generando una cultura de pago, una cultura de apropiación energética, donde las familias son más conscientes de qué es un kilovatio, cuánto me consume la energía. Obviamente, muchas de estas familias lo que tienen es yo recargo el medidor con 10, con 15,000, eso me alcanza para 15 días, 20 días conectando la nevera, el televisor. Ya sé que tengo que desconectar el televisor pues para que no me consuma, porque tenerlo conectado me consume. Ya sé que tener el cargador del celular me consume. Ya sé que tener el ventilador prendido todo el día me consume, y las familias no eran conscientes de esto. Entonces hay un proceso que a través de este tipo de soluciones como la medición prepago, pues evidentemente se generan mejores condiciones de la gestión del recaudo. Y por otro lado es el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal de campo. Y aquí vale la pena resaltar que la oportunidad es enorme. Hay muchas necesidades en estas zonas, necesidades de generación de capacidades, de generación de empleo, de generación de economía, y aquí hay todo un reto enorme. Ustedes lo están viendo. Cerca de 650,000 familias tienen necesidades energéticas inmensas por mejorar, por consolidar y por ver por primera vez un bombillo prendido en sus hogares. Y esto nos permite a todos ponernos en el radar, poner en el radar estas zonas que son de gran importancia para Colombia. Lo importante aquí es mencionarles que esto ya es una realidad. En Colombia hay 2 grandes proyectos que están en este momento no solamente en curso, sino inyectando energía a través de fuentes no convencionales de energía renovables, que están generando estos procesos de apropiación energética en las comunidades. Uno en Unguía, que es en el Pacífico colombiano, un parque solar instalado por una compañía privada que permite que esta comunidad tenga 24 horas de energía, y al otro lado la primera planta de biomasa en Colombia, 24 horas de energía con biomasa en Puerto Carreño, en el Bichada. Estos 2 proyectos a los 2 extremos de Colombia demuestran que, a pesar de que el marco regulatorio en su momento no tenía estas señales claras de inversión privada, han sido posibles. Y han sido posibles porque los privados, viendo que son oportunidades no solamente de inversión, sino oportunidades de generación de desarrollo, pues pueden lograr estas inversiones. Y con este marco regulatorio que se está actualizando, que ya tiene unas señales claras de sostenibilidad, de inversión, de remuneración, pues va a permitir que esto se masifique en este 52% del territorio nacional que tanto lo necesita. Nuevamente, quiero agradecerle a Andesco por la oportunidad de presentar las zonas no interconectadas, de presentar las necesidades de estas zonas, de contarle la importancia de por qué invertir en las zonas no interconectadas. En este foro de eficiencia energética, invitarlos a ustedes a que pensemos que hay temáticas en Colombia que vale la pena abordar, pero que no podemos seguir abordando si hay algo que, como les cuento, pasa, familias sin energía, pues no nos debe caber en la cabeza seguir hablando de algunas temáticas si no cubrimos y logramos una universalización y unas condiciones de la prestación del servicio en toda Colombia de calidad. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Tenemos 2 preguntas que nos llegan del público. La primera es, ¿qué avances tienen en los planes de sustitución de diésel a gas natural, GLP y fuentes no convencionales? Catherine, como lo mencionaba, digamos que hay varios avances. El primero es que el marco regulatorio se está actualizando, está en este momento en consultas. Pueden entrar a la página de la CREC
y si quieres te comparto ahora el enlace, el link para que se lo compartas a todos los asistentes. Está modernizándose ese marco que precisamente reglamenta que, por ejemplo, debe haber un contrato entre el comercializador y el generador. Y esto le da una seguridad precisamente a incentivar inversiones en la transformación o en la generación. Y adicionalmente, señala la comisión que se debe priorizar aquellas fuentes que sean más eficientes en su generación. Entonces, digamos que la CREC manda una señal regulatoria muy clara y es: señores prestadores del servicio de zonas no interconectadas, uno, tienes que tener contratos, y dos, tiene que priorizar las fuentes más eficientes. Y más eficientes no solamente en términos de eficiencia de generación, en calidad, sino también en eficiencia y en sostenibilidad ambiental. Entonces aquí vale la pena revisar este tipo de mensajes que son claros en permitir que nuevas tecnologías entren a reemplazar el diésel. Eso por un lado desde la comisión. Desde la parte ejecutiva con el ministerio, nosotros tenemos la responsabilidad de establecer la hoja de ruta de la transición con GLP o gas para reconvertir fuentes diésel. Estamos trabajando en un decreto que esperamos salga las próximas semanas a comentarios, precisamente que establece unas condiciones y unos mensajes claros y que le da al ministerio la facultad de, vía resolución, reglamentar unos incentivos que permitan precisamente seguir promoviendo la transición energética hacia fuentes como lo es el gas. Y en ese sentido, también con el equipo de estructuración del instituto, les comentaba que el IPSE todos los años estructura proyectos. Estamos identificando en este momento algunas comunidades que son sujetas, dadas las condiciones de distribución, que pudieran ser sujetas de recambio tecnológico para hacer estudios y tener un proyecto piloto con una sustitución a través de gas. Entonces estamos en este momento identificando esa población, ya hicimos el mapeo, tenemos las poblaciones identificadas que más consumen diésel, se cruzó esa información con la Dirección de Hidrocarburos en las posibilidades de comercialización de gas, y en ese sentido, cruzando esas dos informaciones, ya tenemos algunas poblaciones que pueden ser sujetas de un proyecto a gas financiado con recursos públicos, y lo que va a hacer el instituto en este momento es estructurar ese proyecto y pues sacarlo en el momento determinado a una licitación pública para su construcción. Bueno, nos gustaría que nos contaras un poco más acerca de la energización de los usuarios de La Guajira. ¿Qué planes o proyectos se están desarrollando en ese lugar del país? Esta pregunta me emociona bastante porque cuando llegamos a La Guajira, el porcentaje de cobertura de energía eléctrica era menor al 55%. Aproximadamente se calcula que son más de 70,000 familias que no tienen el servicio de energía eléctrica en La Guajira. Y después de todas las inversiones que se han realizado, vamos a terminar con un porcentaje superior al 75%. Y esto significa que junto con el ministerio, junto con la gobernación y las entidades territoriales, se está trabajando articuladamente para lograr coberturas universales en cada una de las zonas estratégicas y dejar una hoja de ruta precisamente para lograr la universalización en el departamento, que es clave en la transición energética. Y aquí quiero resaltar que estamos en este momento realizando inversiones para conectar el Cabo de la Vela. Estamos haciendo un proyecto para conectar a las familias de la zona de influencia de Guajira 1. Estamos realizando un proyecto ya con recursos asignados que están en este momento en replanteo, recursos por parte del DNP a través de pactos territoriales, que energiza a los usuarios del área de influencia de la línea colectora Cuestecitas. Estamos trabajando con el Ministerio de Minas y hay un proyecto que el ministerio asignó, el FASNI más grande de los últimos tiempos, para energizar 4,100 hogares en la Alta Guajira. Adicionalmente, el instituto está financiando cerca de 6,000 nuevos usuarios en La Guajira en proyectos en Maicao, Manaure, Riohacha, Uribia, Dibuya. Se me escapa tal vez alguno de los municipios en los que estamos invirtiendo, pero hoy puedo decir que con total seguridad que de los 19 municipios de La Guajira, los 19 están recibiendo inversiones del sector energético, ya sea con recursos del presupuesto general de la Nación, del Ministerio de Minas, del instituto asignados por el PGN, pero también de regalías. Hemos acompañado al alcalde de San Juan del Cesar, acompañado a los alcaldes del sur de La Guajira
a que esos proyectos que ellos tenían de ampliación de cobertura se presentaran a través del Sistema General de Regalías para lograr coberturas en sus poblaciones rurales. Con estos trabajos articulados entre las entidades territoriales, alcaldías, la gobernación, el ministerio, vamos a lograr un impacto histórico en el departamento de La Guajira, y no solamente que La Guajira sea una capital de la transición en el sistema interconectado, sino también un mensaje de que La Guajira puede ser un departamento con servicio universal de energía eléctrica.